Hoy vamos a ver cómo puedes gestionar y poner a raya esos pensamientos obsesivos que no te dejan vivir en paz, que te llenan y te atormentan la cabeza de ideas y que te gustaría poderlos gestionar de otra manera para cortarlos y salir de ahí. Si te interesa este tema, quédate porque te voy a dar claves para que puedas gestionarlos y puedas liberarte de ellos. Soy Laura Arroyo, psicóloga de psicoayudarteonline.es. Bueno, a veces los pensamientos obsesivos están ahí de una forma recurrente y uno no sabe cómo cortarlos y cómo hacerles frente, porque te bloquean, te invaden, te atemorizan y te llenan la cabeza de preocupaciones que no te dejan pensar con claridad y llevar a lo mejor las tareas de tu día de otra manera. Te bloquean de tal manera que no puedes seguir avanzando en tu día a día sin poder solucionar esto, con lo cual estás con estas ideas en la cabeza todo el rato intentando buscar una solución. Vamos a ver 3 estrategias que te pueden servir. La primera es romper el círculo vicioso de estos pensamientos obsesivos. Bueno, si a ti te pasa esto, sabrás que esos pensamientos para ti asumen un papel de gran importancia porque sientes que los tienes que resolver, que tienes que encontrar una respuesta a esos pensamientos. Entonces, continuamente tu cabeza empieza a pensar y a racionalizar, a hacerse preguntas, a intentar buscar soluciones y diriges toda tu atención hacia eso, de tal manera que es como un pensamiento así en túnel que no te deja ver otras cosas y tomar distancia. Estás totalmente metido en eso y genera mucha angustia y mucha ansiedad. ¿Cómo puedes cortar este círculo vicioso? Bueno, en primer lugar, lo que siempre digo es que lo necesario es que tú puedas trabajar desde el origen y desde las causas que te están generando estos pensamientos obsesivos. Si es un problema real, una causa identificada, que por ejemplo te has quedado sin trabajo, bueno, esto claro te va a generar angustia y te va a preocupar, pero puedes gestionarlo buscando soluciones o buscando otras maneras de afrontar esta situación. Si tú no sabes cómo gestionarlo y tu cabeza empieza a pensar, ¿por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? Si esto lo hubiese hecho así, si esto lo hubiese hecho así, llega un momento que no puedes ver las cosas con claridad. Entonces, sí que si esto te abruma, te atormenta y te impide llevar tu día a día con normalidad y vivir una vida satisfactoria, he puesto el ejemplo del trabajo, pero pueden ser muchas cosas. A veces uno puede tener pensamientos obsesivos con que va a hacer daño a alguien. Y esto no se lo quita de la cabeza y a lo mejor ve un cuchillo y se siente totalmente atormentado y lleno de angustia porque se está imaginando que con ese cuchillo puede hacer mucho daño y se ve capaz de poderlo hacer. Con lo cual se bloquea y esos pensamientos le llevan a pensar que a lo mejor se puede volver loco, como vimos en otro vídeo del videoblog, o que a lo mejor pues realmente va a hacerle daño a esa persona. Y hay que ver qué es lo que está en la base de esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te está llevando a pensar todo esto? Pero saliéndote un poco del pensamiento, yendo hacia la raíz, porque el inconsciente encuentra maneras de expresar las cosas que siente y que desea, y lo hace de una forma maquillada, de una forma camuflada. Entonces, tú a lo mejor te puedes asustar mucho ante estos pensamientos y no entiendes qué es lo que te está pasando, pero te están dando un mensaje. A lo mejor el mensaje que te están dando es que te tienes que escuchar más a ti mismo o que tienes que darte permiso para escuchar esas cosas de tu deseo que tapas y que no quieres ver y te sale de esta manera. Bueno, cada persona es un mundo y hay que ver y identificar las causas que le están generando estos problemas en particular, con lo cual a veces uno solo no puede y esto se hace a través de un proceso de psicoterapia. Se van destapando estas cosas que están pasando y a medida que se van trabajando los pensamientos van disminuyendo y llegan a desaparecer, porque tienen un origen. Si tú trabajas el origen, es como una balanza. Al trabajar el origen del problema, el problema disminuye. O sea, los pensamientos, las consecuencias de este problema, que son los pensamientos obsesivos, por ejemplo, disminuyen y desaparecen. Así que, bueno, en este caso yo te recomendaría que realizases un proceso de psicoterapia. Si ves que tú solo no puedes solucionar y superar estos pensamientos obsesivos y te invaden de tal manera que no te permiten ser feliz. Otra cosa que puedes hacer es intentar llevar tu atención hacia otras cosas.
Porque claro, si tú todo el rato estás pensando en esto que me pasa, cómo me angustia, cómo puede ser que esté pensando esto, cómo puedo gestionar esto, cómo solucionarlo, me atormentan estos pensamientos y cómo lo hago, claro, llega un punto que es que desatiendes otras áreas de tu vida inevitablemente. Entonces, lo ideal es que tú pudieras dirigir tu atención de forma consciente hacia otras cosas. Que luego quieres pensar sobre esto que te está pasando, pues que lo puedas pensar, pero llevando tu atención de forma consciente. Es decir, ahora voy a pensar sobre esto y ahora voy a dejar de pensar sobre esto y voy a pensar en esta otra cosa o voy a hacer esto otro, dejando mi mente tranquila y serena. Esto a veces es muy difícil hacerlo, sobre todo si no tienes práctica, pero se puede lograr y una herramienta que te puede ir muy bien es practicar mindfulness. Te he hablado de esto en el minicurso gratuito que ofrezco en mi página web. Si todavía no estás apuntado, puedes hacerlo, es gratuito y accederás a él. Ahí encontrarás vídeos y te guío con audios y MP3 paso a paso para que tú puedas realizar esta práctica y puedas beneficiarte de todo lo que te va a aportar. Te va a permitir también tomar distancia de estos pensamientos y que los puedas observar de una forma más serena y ver qué es lo que puedes hacer con ellos y que no te abrumen tanto, que no invadan tanto tu vida. Esto te puede ir muy bien, así que te lo recomiendo. También decirte que estoy preparando un programa práctico de mindfulness para eliminar tu ansiedad y que si quieres puedes informarte más en mi página web. Otro punto que te va a ir muy bien, la segunda clave es intenta no pensar en no tengo que pensar en esto, quiero evitar esto, olvídate de esto, o sea, deja que fluyan las cosas y déjate un poco llevar, porque cuanto más intentes no pensar en algo, más lo vas a pensar. Es como el ejemplo aquel de no pienses en un elefante rosa. Seguramente tu cabeza esté ya empezando a imaginarse cómo es un elefante rosa y esté pensando en eso. Y no, es que cuanto más lo pienses esto de no quiero pensar en esto, quiero evitar esto, más estás poniendo el foco en esas cosas. Con lo cual hay que hacer un ejercicio de desviar la atención. Si la práctica del mindfulness ves que no encaja contigo o de momento pues quieres probar otras cosas, prueba a cortar la situación, prueba a salirte de esa situación y cambiar. Es decir, si estás pensando en eso todo el rato y estás ahí sentado a lo mejor en el sofá pensando en estas cosas que te abruman y te atormentan, en vez de decir no quiero pensar en esto y torturarte más, corta la situación y haz algo diferente. Sal a correr a la calle o vete a hacer un recado. Llama a alguien y habla de alguna cosa que te guste o pregúntale cómo está. Haz algo diferente, un crucigrama, corta la situación. Esto te va a ayudar. No es una gran solución, pero sí que es como un parche momentáneo para disminuir un poco esa ansiedad y cortar y dejar que cedan un poco esos pensamientos. El siguiente punto es que enfrentes tus miedos. Está claro y está demostrado que cuanto más evitas algo que te atemoriza, más lo vas a tener, más miedo vas a tener. Es como que le das más fuerza al evitarlo. Entonces, si poco a poco vas enfrentando esos miedos, vas posicionándote de cara a esto que te está ocurriendo, en vez de evitarlo y taparlo, vas a sentirte más fuerte y más capaz de afrontarlo y de salir adelante. De otro modo, si lo evitas y lo evitas y lo evitas, tú te vas debilitando y cada vez te vas haciendo más pequeñito. Y el problema y el miedo cada vez se hace más grande. Con lo cual, cuando tengas que volver a presentarte delante de esa situación, más miedo vas a tener. Y esto va a jugar en tu contra. Así que, poquito a poco, ir viendo a ver qué es lo peor que puede pasar. Cuestiónate estas cosas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué tan grave es que tú enfrentes tus miedos? Ir intentándolo poquito a poco te va a ayudar. Y sobre todo, trabajar las causas que están creando y están manteniendo esta ansiedad y estos miedos es lo fundamental para que los miedos vayan reduciéndose y desaparezcan, porque vas a solucionar el problema de raíz. Como siempre te digo, si quieres yo te puedo ayudar y en mi blog encontrarás mucha más información sobre estos temas que puede servirte y serte de utilidad. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo haces tú para gestionar esos pensamientos obsesivos que a veces te invaden? ¿Qué estrategias tienes?